Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Estas palabras del Apocalipsis resuenan en el corazón de muchos que han estado al borde de la muerte y han regresado para contar su testimonio. Miles de personas alrededor del mundo han reportado una experiencia en común. Un túnel de luz que los atrae con una paz indescriptible, una sensación de abandono del cuerpo y un encuentro con una presencia más allá de lo comprensible. Otros, en cambio, narran visiones de un abismo oscuro, de lamentos y de un sufrimiento indescriptible que desafía toda lógica y toda creencia humana. La pregunta que surge es inevitable. ¿Es esta la prueba irrefutable de que la muerte no es el final, sino el umbral hacia algo más grande? El fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte ha intrigado a científicos, teólogos y escépticos durante siglos. Sin embargo, fue en 1975 cuando el doctor Raymond Moody acuñó el término experiencia cercana a la muerte y recopiló en su libro Vida después de la vida una serie de relatos impactantes de personas que fueron declaradas clínicamente muertas y, tras ser reanimadas, narraron haber vivido una travesía sobrenatural. El patrón era sorprendentemente recurrente. Primero, una desconexión del cuerpo. La sensación de flotar sobre la habitación, viendo desde arriba a los médicos y familiares angustiados. Luego, el túnel de luz, la aparición de seres resplandecientes, la revisión de la vida y, en algunos casos, la visión de un paraíso indescriptible o de una sombra aterradora que devoraba la esencia del alma. Uno de los relatos más estremecedores es el de un hombre que sufrió un paro cardíaco y fue declarado muerto por más de 20 minutos. En ese lapso, según sus palabras, sintió que abandonaba su cuerpo y era transportado a un lugar de luz radiante. La paz era tan profunda que todo dolor y angustia desaparecieron. En ese momento escuchó una voz que le habló con una autoridad indescriptible y al mismo tiempo con una ternura inigualable. La voz le mostró su vida entera en un instante, como si cada uno de sus actos, palabras y pensamientos fueran presentados ante él sin filtros ni justificaciones. Pero lo que más le impactó fue que sintió el efecto de sus acciones sobre los demás. Cada palabra de aliento que había dado, cada lágrima que había secado, cada momento en que había sido bondadoso, se reflejaba en una luz dorada que lo rodeaba. Por el contrario, cada acto de egoísmo, cada palabra hiriente, cada momento en que había causado dolor, se sentía como un peso sobre su alma. No obstante, no todas las experiencias cercanas a la muerte son de paz y gozo. Un hombre llamado Howard Storm, un ateo y profesor universitario, sufrió una perforación intestinal severa mientras estaba de viaje y fue llevado de emergencia al hospital. Mientras su cuerpo yacía inconsciente, sintió que despertaba en una oscuridad absoluta. Al principio creyó que simplemente estaba en un sueño extraño, pero pronto se dio cuenta de que podía oír voces a su alrededor. Las voces lo llamaban por su nombre, invitándolo a seguirlas. Al principio parecían amigables, pero conforme avanzaba en la penumbra, las voces se volvían burlonas y crueles. De pronto, fue atacado por entidades invisibles que lo llenaron de un sufrimiento indescriptible. En medio de su desesperación, recordó las palabras que su abuela le decía de niño sobre Jesús y con sus últimas fuerzas, clamó por ayuda. En ese instante, una luz apareció y lo rescató de la oscuridad, devolviéndolo a su cuerpo. Howard Storm despertó con un mensaje claro. El mal existe, pero también lo hace el bien, y el amor de Dios es real. Las experiencias cercanas a la muerte no solo han sido reportadas por adultos, sino también por niños que jamás han estado expuestos a conceptos religiosos o filosóficos sobre la vida después de la muerte. Uno de los casos más fascinantes es el de un niño de 4 años que tras una cirugía complicada despertó describiendo con precisión eventos ocurridos en la sala de operaciones mientras él estaba inconsciente. Afirmó haber visto a su abuelo fallecido, a quien nunca conoció en vida, y describió a su hermana mayor, que había muerto antes de que él naciera, con detalles que sus padres jamás le habían contado. Cuando le preguntaron cómo supo esas cosas, él simplemente respondió: "Un hombre vestido de blanco me las dijo y me dijo que todo estaba bien". Desde un punto de vista científico, los escépticos argumentan que estas visiones podrían ser alucinaciones provocadas por la falta de oxígeno en el cerebro o una reacción química en el momento de la muerte. Sin embargo, los estudios han demostrado que muchas de estas experiencias ocurren cuando la actividad cerebral es nula.
lo que desafía cualquier explicación médica convencional. Uno de los estudios más impactantes fue llevado a cabo por el Dr. Sam Parnia, quien documentó casos de pacientes en paro cardíaco que relataron eventos con una precisión imposible, incluyendo conversaciones en habitaciones adyacentes y detalles que no podían haber visto desde su perspectiva física. Otro dato curioso es que muchas personas ciegas desde nacimiento que han tenido una experiencia cercana a la muerte describen haber visto por primera vez en su vida. Lo más sorprendente es que, al despertar, no pueden describir con precisión lo que vieron, pues su cerebro nunca ha procesado imágenes visuales en su estado normal. Sin embargo, relatan haber experimentado colores, formas y luz de una manera indescriptible, como si hubieran recibido un sentido temporalmente prestado durante su experiencia extracorporal. A lo largo de la historia, múltiples culturas han descrito fenómenos similares a las experiencias cercanas a la muerte en sus textos sagrados. En la Biblia, el apóstol Pablo menciona haber sido arrebatado hasta el tercer cielo y haber visto cosas que no le fueron permitidas describir. En el hinduismo y el budismo existen relatos de almas que atraviesan un estado de juicio antes de reencarnar. En el antiguo Egipto se creía que el alma debía cruzar un río y enfrentarse al juicio de Osiris, donde el corazón era pesado en una balanza contra la pluma de la verdad. La pregunta sigue en el aire. ¿Son estas experiencias meros trucos de la mente humana al borde de la muerte, o son una revelación de lo que nos espera al cruzar el umbral? Miles de testimonios apuntan a la segunda opción, y cada vez más estudios científicos comienzan a reconocer que hay algo más allá de lo que la ciencia puede explicar. La luz al final del túnel sigue siendo un misterio, pero aquellos que la han visto aseguran que la muerte no es el final, sino el comienzo de algo mucho más grande, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Estas palabras del Salmo 91 han resonado en la mente de aquellos que, en el umbral de la muerte, han visto entidades que desafían toda explicación lógica. A lo largo de la historia, los relatos de experiencias cercanas a la muerte han dejado en claro un patrón inquietante. No todos los que cruzan ese umbral ven solo luz y paz. Algunos describen la presencia de ángeles majestuosos y protectores que los guían con ternura, pero otros han sentido la amenaza de seres oscuros, entidades que parecen deleitarse en el sufrimiento y que intentan arrastrarlos a regiones de desesperación y tormento. Uno de los casos más impactantes fue documentado por el Dr. Maurice Rawlings, un cardiólogo que en su ejercicio profesional se encontró con un paciente que sufrió un paro cardíaco y fue reanimado varias veces en la sala de emergencias. Cada vez que recuperaba la conciencia, el hombre gritaba aterrorizado, suplicando que no lo dejaran morir. Cuando finalmente se estabilizó, relató entre sollozos que había sido arrastrado por seres sombríos hacia un abismo de tinieblas donde el sufrimiento era indescriptible. Dijo que las criaturas parecían alimentarse de su miedo y que la única razón por la que no fue consumido por completo fue porque clamó desesperadamente por Dios. Para sorpresa de todos, este hombre, que había vivido sin ninguna creencia religiosa, pasó el resto de su vida convencido de que la maldad y la bondad existen más allá de la vida terrenal. Pero no todos los relatos hablan de oscuridad y terror. Numerosos testimonios describen encuentros con seres de luz que transmiten una paz y un amor inquebrantables. Un caso que conmocionó a la comunidad médica fue el de una enfermera que sufrió un accidente automovilístico y estuvo clínicamente muerta durante 14 minutos. Durante ese tiempo, describió haber sido llevada a un lugar donde la luz lo cubría todo. En ese espacio etéreo, se encontró con una figura radiante que la abrazó con una calidez indescriptible. No hubo palabras, pero en su mente recibió un mensaje claro. Todavía no es tu momento, debes volver. Lo más sorprendente es que, al despertar, tenía un conocimiento preciso de los detalles del accidente y de las conversaciones de los médicos mientras intentaban reanimarla. Estos encuentros con seres sobrenaturales han sido reportados en todas las culturas y religiones. En el cristianismo, la Biblia menciona múltiples ocasiones en las que ángeles son enviados para proteger o guiar a las personas. En el Islam, hay relatos de ángeles que escoltan a las almas en su viaje al más allá. En la tradición budista, se habla de guardianes espirituales que ayudan a las almas a trascender a nuevos estados de existencia. Sin embargo, también existen advertencias sobre entidades malignas que intentan desviar a las almas de su camino.
Uno de los relatos más intrigantes proviene de un hombre que estuvo en coma durante 5 días tras un accidente cerebrovascular. Durante su estado inconsciente, aseguró haber sido testigo de una batalla entre seres de luz y entidades sombrías que luchaban por su alma. Lo más aterrador fue que al despertar, describió con detalle a un hombre que había muerto en la habitación contigua del hospital, a pesar de que nunca lo había visto en vida. Cuando su familia investigó, descubrieron que la descripción coincidía exactamente con la de un paciente que había fallecido la noche anterior. Desde el punto de vista científico, algunos intentan explicar estas visiones como alucinaciones causadas por la falta de oxígeno en el cerebro o como manifestaciones del subconsciente en momentos de trauma extremo. Sin embargo, los estudios han demostrado que incluso pacientes en paro cardíaco total, sin actividad cerebral detectable, han reportado experiencias extracorporales con detalles imposibles de obtener a través de la percepción sensorial normal. Un dato curioso es que en el siglo XIX, un médico francés llamado Pierre Janet documentó casos de pacientes que, en estados de muerte clínica, aseguraban haber visto figuras luminosas que les hablaban con dulzura y les mostraban momentos clave de su vida. Lo sorprendente es que muchos de estos pacientes no tenían ninguna creencia religiosa ni conocimiento previo de experiencias cercanas a la muerte. En otro caso fascinante, una mujer que fue declarada muerta por 30 minutos tras una complicación en una cirugía, relató haber visto a su abuela fallecida, quien la tomó de la mano y le mostró un campo dorado donde cientos de almas se movían en armonía. Lo más impactante fue que, al despertar, mencionó detalles de una conversación entre médicos que ocurrió en otra habitación, lejos de donde estaba su cuerpo inerte. Estos testimonios desafían todo lo que sabemos sobre la conciencia y la existencia después de la muerte. Si la mente deja de funcionar cuando el cuerpo muere, ¿cómo es posible que estas personas recuerden experiencias tan vívidas y llenas de detalles? ¿Son estos relatos pruebas de que la vida continúa más allá del último aliento o simplemente manifestaciones de un cerebro que lucha por comprender su propia desaparición? Los relatos de encuentros con ángeles y demonios en experiencias cercanas a la muerte han llevado a muchos a replantearse sus creencias sobre la espiritualidad y el propósito de la vida. Algunos afirman que estos encuentros les han cambiado para siempre, inspirándolos a vivir con más amor, compasión y gratitud. Otros han regresado con un sentido renovado de misión, convencidos de que su vida tiene un propósito más profundo del que jamás imaginaron. Si estas historias te han hecho cuestionarte lo que creías saber sobre la muerte y el más allá, imagina cuántos relatos más existen esperando ser descubiertos. Si quieres seguir explorando estos misterios y descubrir más testimonios impactantes, suscríbete al canal y acompáñanos en este viaje a lo desconocido. No sabemos con certeza qué nos espera después de la vida, pero lo que sí sabemos es que el misterio está lejos de ser resuelto. El velo entre la vida y la muerte es más delgado de lo que imaginamos. Hay quienes han cruzado ese umbral y regresado con relatos que desafían toda lógica, testimonios que han cambiado para siempre la manera en que entendemos la existencia. Desde tiempos antiguos, la humanidad ha intentado comprender qué sucede después del último aliento. ¿Es la muerte el final absoluto o solo una transición a una nueva realidad? Aquellos que han tenido experiencias cercanas a la muerte aseguran que hay algo más allá, algo que las palabras apenas pueden describir. Entre los innumerables relatos documentados, uno de los más impactantes proviene de un cirujano que, tras un accidente cerebrovascular masivo, estuvo en coma durante 7 días. Durante ese tiempo, según sus propias palabras, viajó a un reino de luz donde fue recibido por un ser resplandeciente que le transmitió un mensaje sin usar palabras. Eres amado, no tienes nada que temer. Lo más sorprendente de este caso es que, al despertar, el médico, quien había sido un ateo convencido, cambió completamente su visión sobre la existencia. Aseguró haber experimentado una realidad más vívida y real que la vida misma, algo que la ciencia no podía explicar. Historias como esta han sido reportadas en todas las culturas y continentes, lo que sugiere que las experiencias cercanas a la muerte no son simples alucinaciones, sino algo mucho más profundo. Algunas personas describen un túnel de luz que los atrae con una sensación de paz indescriptible. Otros relatan haber visto paisajes celestiales con ríos de oro y jardines que parecen sacados de otra dimensión. Pero no todos los encuentros son placenteros.
Hay quienes han sido testigos de horrores inimaginables, de sombras que los rodean y voces que los arrastran al abismo. Uno de los casos más estremecedores es el de un hombre que sufrió un paro cardíaco y fue declarado clínicamente muerto durante 32 minutos. Al ser reanimado, relató que había sido arrastrado a un lugar oscuro donde incontables figuras deformes gritaban y se lamentaban en un sufrimiento eterno. Aseguró que esas almas estaban atrapadas, sin esperanza, sin escapatoria. Lo más aterrador fue que reconoció a algunas de esas figuras como personas que había conocido en vida, personas que habían llevado una existencia marcada por la maldad y el egoísmo. Este testimonio sacudió tanto a los médicos que lo atendieron que algunos de ellos comenzaron a cuestionar sus propias creencias sobre la vida después de la muerte. Sin embargo, hay algo que estos relatos tienen en común: la sensación de haber estado en un estado más real que el mundo físico. Un dato curioso es que en muchos casos documentados, las personas que han pasado por experiencias cercanas a la muerte aseguran haber visto colores que no existen en la Tierra, sonidos que no pueden ser descritos con palabras y una claridad de pensamiento que va más allá de lo humano. Este detalle ha intrigado a científicos y neurocientíficos, ya que sugiere que la conciencia puede existir más allá del cerebro físico. Otro caso fascinante es el de una niña de 10 años que cayó en un río helado y estuvo sin signos vitales durante casi una hora. Cuando los paramédicos lograron reanimarla, la niña contó que había visto a su madre fallecida, quien le dijo que aún no era su momento y que debía regresar. Lo increíble fue que la niña describió con exactitud a su madre, a pesar de que había muerto cuando ella tenía apenas 2 años. Incluso mencionó detalles específicos sobre la casa en la que vivían antes de su muerte. Detalles que solo alguien que hubiera estado allí podría conocer. Las experiencias cercanas a la muerte han sido estudiadas por décadas. Y aunque la ciencia ha intentado explicarlas como alucinaciones provocadas por la falta de oxígeno en el cerebro, hay demasiados casos con elementos imposibles de justificar bajo esta teoría. ¿Cómo es que personas ciegas de nacimiento han reportado ver durante estas experiencias? ¿Cómo es que algunos pacientes han descrito eventos que ocurrieron en lugares distantes mientras sus cuerpos estaban inconscientes? Uno de los testimonios más sorprendentes fue el de una mujer que tras una complicación en una cirugía fue declarada muerta por 27 minutos. Durante ese tiempo, aseguró haber flotado sobre la sala de operaciones y haber visto a su esposo en la sala de espera llorando, mientras una enfermera intentaba calmarlo. Lo asombroso es que la mujer describió con precisión la ropa que llevaba su esposo y hasta mencionó que una de las enfermeras dejó caer un bolígrafo azul en el suelo. Cuando despertó y contó esto, los médicos y el personal del hospital quedaron en completo asombro, ya que todo lo que dijo era cierto y ocurrió mientras su cuerpo estaba completamente inconsciente. Este tipo de relatos han sido documentados por siglos. En la antigua Grecia, filósofos como Platón ya hablaban de experiencias en las que las almas viajaban a otro mundo y regresaban con conocimientos profundos sobre la naturaleza de la existencia. En la Edad Media, los monjes registraban visiones de ángeles y demonios que guiaban a las almas en su paso a la eternidad. Incluso en culturas indígenas, los chamanes narran historias de personas que han cruzado al otro lado y han vuelto con mensajes de sabiduría para la tribu. Los patrones en estos relatos son demasiado consistentes como para ser ignorados. La sensación de paz, el encuentro con seres luminosos, la revisión de la vida pasada, la presencia de un umbral que separa este mundo del otro. ¿Acaso todo esto es producto de la imaginación? ¿O realmente estamos vislumbrando un atisbo de lo que nos espera después de la muerte? Un detalle que ha llamado la atención de los investigadores es que muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte regresan con una transformación profunda en su personalidad. Algunos pierden el miedo a la muerte por completo, otros desarrollan una sensación de propósito más clara en sus vidas, y hay quienes comienzan a experimentar habilidades que antes no poseían, como una mayor intuición o una conexión más fuerte con las emociones de los demás. Esto ha llevado a algunos científicos a considerar la posibilidad de que la conciencia no sea un producto del cerebro, sino algo que existe más allá de él. Un caso asombroso fue el de un hombre que, tras haber estado en coma durante 15 días, despertó con la capacidad de hablar un idioma que jamás había estudiado. Su familia quedó impactada cuando comenzó a hablar fluidamente en un dialecto antiguo del latín, algo que, según los expertos, era imposible de explicar.
Cuando se investigó más a fondo, se descubrió que el hombre había tenido una experiencia cercana a la muerte en la que, según su relato, había estado en una gran biblioteca donde le fueron revelados conocimientos que jamás había adquirido en su vida terrenal. Estos relatos continúan acumulándose, desafiando las explicaciones racionales y dejando más preguntas que respuestas. ¿Realmente hay un propósito mayor para cada uno de nosotros? ¿Hay algo más allá de la muerte esperando nuestro regreso? Si estos testimonios son ciertos, entonces la vida después de la muerte no es un misterio, sino una certeza. Lo que está claro es que estos relatos no pueden ser ignorados. La ciencia sigue buscando respuestas, pero la verdad parece estar mucho más allá de lo que nuestras herramientas actuales pueden medir. ¿Y tú, qué crees? ¿Piensas que la muerte es el final o solo el principio de algo más grande? Si estos testimonios te han dejado con más preguntas que respuestas, te invito a suscribirte al canal para seguir explorando juntos estos misterios. Cada historia nos acerca un poco más a comprender qué nos espera en el más allá. Acompáñanos en este viaje y descubre más relatos que desafían la lógica y nos invitan a cuestionar todo lo que creemos saber sobre la muerte y la eternidad. El umbral entre la vida y la muerte sigue siendo un misterio insondable. A lo largo de la historia, miles de personas han asegurado haber cruzado ese límite y haber regresado con testimonios que desafían la lógica, la ciencia y todo lo que creemos saber sobre la existencia. ¿Es la muerte realmente el final, o es solo el comienzo de un nuevo viaje? Quienes han experimentado estos eventos aseguran haber visto cosas que jamás imaginaron, haber sentido una paz indescriptible, o en algunos casos, haber sido testigos de un horror inimaginable. Uno de los relatos más impactantes de experiencias cercanas a la muerte ocurrió en el año 1997, cuando un hombre de 46 años sufrió un infarto mientras manejaba. Perdió el control del vehículo y se estrelló contra un árbol. Cuando los paramédicos llegaron, su corazón había dejado de latir. Según el informe médico, estuvo clínicamente muerto durante 45 minutos. Sin embargo, contra todo pronóstico, los médicos lograron reanimarlo. Lo sorprendente vino después. Al despertar, el hombre relató haber sentido cómo su alma abandonaba su cuerpo. Describió haber flotado sobre la escena del accidente, viendo a los paramédicos trabajar frenéticamente para revivirlo. Pero lo que dejó a todos sin palabras fue lo que ocurrió después. Dijo que sintió una atracción irresistible hacia un túnel de luz, y al final de ese túnel encontró un paisaje que no podía describir con palabras humanas. Había colores que jamás había visto en la tierra, una luz tan brillante que no cegaba, sino que transmitía amor puro. Allí fue recibido por su madre, quien había fallecido cuando él tenía solo 7 años. Ella le dijo que aún no era su tiempo, que debía regresar porque su propósito en la vida no había sido completado. Trató de resistirse, pues la sensación de paz y amor era demasiado grande, pero en un instante se sintió cayendo de nuevo en su cuerpo. Al despertar en el hospital, lo primero que dijo fue el nombre de su madre, algo que dejó a todos los presentes en completo asombro. Este tipo de testimonios no son aislados. En el año 2012, una mujer que había sido declarada muerta durante una complicación en el parto contó algo similar. Aseguró que se encontró en un lugar donde el tiempo no existía, donde podía sentir y comprender cada momento de su vida con una claridad imposible de describir. Dijo que vio a su abuelo, quien le mostró imágenes de momentos cruciales de su existencia, y le explicó que cada elección que había tomado tenía un impacto más grande del que jamás imaginó. Lo curioso es que, al despertar, pudo describir con precisión la ropa que llevaban los médicos en la sala, a pesar de que sus ojos habían estado cerrados todo el tiempo y su cerebro no tenía actividad medible en el electroencefalograma. Pero no todas las experiencias cercanas a la muerte son llenas de luz y paz. También hay quienes han experimentado algo completamente opuesto, un lugar de desesperación, sufrimiento y oscuridad. Un testimonio escalofriante proviene de un hombre que, tras un accidente de motocicleta, fue declarado muerto por 25 minutos. Cuando los médicos lograron reanimarlo, estaba tan aterrado que no dejaba de gritar. Después de calmarse, relató que había sido arrastrado a un lugar oscuro donde escuchaba gritos de angustia. Sintió la presencia de seres que lo observaban, pero no podía verlos con claridad. De pronto, vio sombras que se acercaban lentamente y una sensación de pánico absoluto se apoderó de él. Intentó huir, pero parecía atrapado en ese lugar.
Justo cuando las sombras estaban a punto de alcanzarlo, sintió una fuerza que lo jaló hacia arriba, como si hubiera sido rescatado en el último segundo. En ese momento, despertó en la sala de emergencias. Este relato es similar a muchos otros en los que las personas aseguran haber visitado un lugar de tormento. Sin embargo, algo interesante es que la mayoría de los que han vivido este tipo de experiencias afirman que después de regresar, cambiaron por completo sus vidas. Se volvieron más compasivos, dejaron atrás hábitos destructivos y comenzaron a valorar más la vida y las relaciones con sus seres queridos. Algo que ha desconcertado a los científicos es que en muchas de estas experiencias, las personas han adquirido conocimientos que no podrían haber obtenido de ninguna otra manera. Hay casos documentados de personas que, tras una experiencia cercana a la muerte, han despertado con habilidades que jamás habían tenido antes. Un caso fascinante es el de un hombre que, después de haber estado clínicamente muerto durante 12 minutos, despertó con la capacidad de tocar el piano perfectamente, a pesar de nunca haber tomado una sola clase en su vida. Cuando los médicos y científicos estudiaron su caso, quedaron perplejos. Su cerebro no mostraba ninguna anomalía, pero de alguna manera había adquirido una habilidad completamente nueva e inexplicable. Otro caso increíble ocurrió con una mujer que, después de haber sufrido un derrame cerebral y haber sido declarada muerta por 30 minutos, despertó hablando fluidamente en un idioma que jamás había aprendido. Lo más impresionante es que el idioma que hablaba era un dialecto extinto del arameo, algo que los expertos en lingüística confirmaron después de analizar su habla. Cuando se le preguntó cómo era posible, ella simplemente respondió: "Me fue revelado en el otro lado". Estos casos han llevado a muchos a preguntarse si la conciencia realmente se encuentra en el cerebro o si es algo que existe más allá del cuerpo físico. Algunos científicos han sugerido que la conciencia podría ser independiente del cerebro y que en momentos de muerte clínica simplemente se desconecta del cuerpo y accede a una realidad diferente. Esto explicaría por qué muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte aseguran haber visto y oído cosas que no podían haber percibido con sus sentidos físicos. Incluso en la Biblia y en textos sagrados de diversas culturas se encuentran referencias a experiencias cercanas a la muerte. En el libro de Job se menciona cómo él se encontró en un estado de casi muerte y vio cosas que ningún humano debería ver. En el Corán también se describen experiencias en las que el alma abandona el cuerpo temporalmente y luego regresa con un conocimiento profundo sobre la vida y la muerte. En los textos budistas se habla del bardo, el estado intermedio entre la muerte y el renacimiento, donde el alma tiene visiones de luz y oscuridad, dependiendo de su vida pasada. ¿Podría ser que todas estas experiencias sean fragmentos de una verdad más grande que aún no hemos logrado comprender? Los testimonios son demasiados y demasiado detallados como para ser ignorados. No se trata solo de visiones aisladas, sino de experiencias que han transformado vidas enteras. Uno de los patrones más comunes en estos relatos es el concepto de revisión de vida. Muchas personas aseguran que, en el otro lado, revivieron cada momento de su existencia con una claridad absoluta. Pero lo más sorprendente es que no solo veían sus propias acciones, sino que podían sentir el impacto que habían tenido en los demás. Si alguna vez hicieron sufrir a alguien, podían sentir ese dolor como si lo estuvieran experimentando en carne propia, y si alguna vez hicieron un acto de bondad, sentían esa alegría multiplicada. Esto ha llevado a muchos a creer que, después de la muerte, todos enfrentamos un juicio, no por parte de un ser externo, sino por nuestra propia conciencia. Es como si el alma no pudiera escapar de la verdad y fuera obligada a enfrentar el peso de sus propias acciones. Las experiencias cercanas a la muerte siguen siendo un enigma. ¿Son solo ilusiones provocadas por el cerebro en sus últimos momentos o son una prueba de que la muerte no es el final? A medida que la ciencia avanza, cada vez más expertos están considerando la posibilidad de que la conciencia exista más allá del cuerpo físico. Si estos relatos te han dejado con más preguntas que respuestas, te invito a suscribirte al canal. Hay muchas más historias por contar, testimonios que desafían la lógica y nos invitan a reflexionar sobre el verdadero propósito de la vida. Acompáñanos en este viaje al misterio y descubre más sobre lo que nos espera al otro lado. A pesar de que la ciencia ha intentado encontrar explicaciones racionales para estas experiencias, aún hay muchos aspectos que desafían cualquier teoría médica. Se han realizado estudios en los que se ha medido la actividad cerebral de personas
en sus últimos momentos de vida, y sorprendentemente algunos han mostrado picos de actividad justo después de que el corazón deja de latir. Esto podría indicar que la conciencia sigue funcionando durante un tiempo después de la muerte clínica, aunque nadie puede explicar cómo ni por qué. Uno de los testimonios más inquietantes es el de un hombre que fue declarado muerto tras un accidente automovilístico. Durante los minutos en los que estuvo inconsciente, afirmó haber sido arrastrado a un lugar de oscuridad absoluta. No era solo la ausencia de luz, era una oscuridad viva, dijo. Escuchó lamentos y sintió una presencia que se acercaba cada vez más. Algo estaba ahí, algo que me observaba con odio. En ese momento recordó una oración que su madre le enseñó cuando era niño y comenzó a repetirla. De repente sintió que una fuerza lo elevaba y antes de darse cuenta despertó en la camilla del hospital. Este tipo de relatos han llevado a muchos a preguntarse si realmente existe un juicio después de la muerte. En la Biblia se menciona que los muertos serán juzgados según sus acciones en la tierra. En diversas religiones se habla de la existencia de un lugar de descanso para los justos y un lugar de tormento para los malvados. Lo interesante es que incluso personas sin creencias religiosas previas han regresado de experiencias cercanas a la muerte con un sentido renovado de espiritualidad. En el año 2015, un piloto de avión sufrió un ataque cardíaco mientras estaba en pleno vuelo. Afortunadamente, había un médico a bordo que logró estabilizarlo hasta que aterrizaron de emergencia. Lo que el piloto contó después dejó a todos atónitos. Aseguró haber visto un mar de fuego y sombras que se retorcían dentro de él. Sintió un miedo indescriptible y escuchó voces que gritaban su nombre. Pero, en medio de aquel horror, una figura vestida con una túnica resplandeciente se acercó y lo tocó en la frente. «No es tu hora», le dijo. En ese momento, despertó en el avión. Uno de los datos más sorprendentes sobre las experiencias cercanas a la muerte es que muchas personas que las han vivido regresan con habilidades que antes no tenían. Algunos afirman haber adquirido una mayor sensibilidad para percibir las emociones de los demás, otros desarrollan talentos artísticos de la nada y algunos incluso reportan haber obtenido conocimientos de idiomas que jamás estudiaron. En la antigua Grecia, el filósofo Platón escribió sobre un soldado llamado quien murió en batalla pero regresó a la vida días después. Según su relato, vio un lugar donde las almas eran juzgadas y, dependiendo de sus acciones en la vida, eran enviadas a diferentes destinos. Lo curioso es que este relato tiene similitudes con experiencias modernas, lo que sugiere que este tipo de visiones han ocurrido desde tiempos antiguos. Algunos médicos han documentado casos en los que niños pequeños, tras haber pasado por experiencias cercanas a la muerte, han descrito con precisión a familiares fallecidos que nunca conocieron en vida. Un niño de 4 años en el año 2017 sorprendió a sus padres al contarles que había visto a una mujer con cabello rizado y un vestido azul en el cielo. Cuando los padres le mostraron fotos de su abuela, quien había muerto antes de que él naciera, el niño la identificó sin dudarlo. Lo más impresionante de estos testimonios es que muchos de ellos coinciden en los mismos elementos: un túnel, una luz, la sensación de paz o, en algunos casos, un terror absoluto. ¿Son simplemente alucinaciones generadas por el cerebro moribundo o es posible que sean destellos de una realidad más allá de nuestra comprensión? A lo largo de los años, estos relatos han generado más preguntas que respuestas. Lo único cierto es que la muerte, ese velo que separa nuestra existencia de lo desconocido, sigue siendo un misterio insondable. Sin embargo, si tantas personas han regresado con historias tan similares, tal vez no sea solo coincidencia. Tal vez, después de todo, haya algo más esperando al otro lado. Si estos relatos te han dejado con más preguntas que respuestas, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte los próximos videos. Hay muchos más testimonios que desafían la lógica y que pueden cambiar la forma en que vemos la vida y la muerte. ¿Qué hay más allá del último aliento? Tal vez la verdad esté más cerca de lo que creemos.